Spider-Man Across the Spider-Verse es la mejor película de Spider-Man jamás creada en toda la historia. Miles, ¿tienes un minuto? Y no lo digo yo, lo dice Tom Holland, la crítica y miles de personas en Letterboxd. Y bueno, también yo lo estoy diciendo, afirmo que estamos frente a la mejor película de Spider-Man y una de las mejores películas animadas de todos los tiempos. Y es que todo en ella es maravilloso. Continuamos la historia que dejamos en la primera película con muchos, pero de verdad muchos personajes nuevos. Obvio aquí van a haber spoilers. Están Miguel O'Hara, Spider-Bite, la hija de Peter Viejo, Mayday Parker, Spider-Punk, Spider-Vaquero, Spider-Caballo, el Spider-Man de Play 5, Espectacular Spider-Man, Spider-Cat, Spider-Car, Spider-Rex, en fin, todos los Spider-Mans que existen salen aquí, aunque nos faltaron las variantes de Spider-Timmy y Puerco Araña de los Simpsons. Por cierto, también nos faltó Spider-Man. Voy a tragar el plato, cara de ver. Está tirando el agua, cara de ver. A bajar, cara de ver. Y bueno, debemos empezar por lo primordial y más importante de la película, la animación. Más de 1000 animadores estuvieron involucrados en esta película para que todo esto saliera así de bien. Y aproximadamente 60 de ellos eran mexicanos. Y es que todos y cada uno de los Spider-Mans tienen un estilo de animación diferente. Recién salió a la luz que la escena donde todos los Spider-Mans están persiguiendo a Miles tardó en realizarse 4 años, una verdadera obra maestra en su totalidad. Ahora hablemos de la trama, pero no te muevas de donde estás sin antes suscribirte a mi canal, Rufián. Y ya que andas por ahí, dale un like y deja un comentario aquí abajo para que YouTube recomiende este video a más personas y así podemos monetizar el canal y traer más videos como este mucho más rápido. Debo confesar que una segunda película del Spider-Verse se veía un poco forzada al principio porque parecía que Sony trataba de replicar el tremendo éxito que fue la primera película, pero parece que fueron los mismos desarrolladores quienes ya tenían planeadas 3 películas desde el principio, y es que todas las pistas están ahí desde Into the Spider-Verse. La araña con el número 42 glitchándose en el universo de Miles por no ser de ahí, Peter Parker del universo de Miles viéndolo con los colores morado y verdes porque estaba destinado a ser Prowler, pero después cambiando a azul y rojo porque ahora su destino era ser Spider-Man. Cuando van por la computadora de la Doc Ock, Miles agarra un bagel y lo avienta hacia atrás dándole a alguien X hasta entonces, solo un chiste local. Pero ese chiste local se convirtió en una verdadera amenaza multiversal, no como tú. Lo que nos lleva a hablar del villano. El Manchas era un villano todo raro e inmenso hasta que se hizo raro, poderoso y peligroso. Si bien el universo cinematográfico de Marvel y el Spider-Verse de Sony apenas están empezando a juntar, con el problema que trae Jonathan Majors y su poca probabilidad de continuar siendo Kang, yo le apostaría más a que el Manchas fuera el enemigo principal en las siguientes películas de los Vengadores y que si no, al menos tuviera algo que ver con todo lo que ocurrirá entonces. Hablando del final de la película, me dejó en shock. Es un final perfecto para dejarte con ganas de saber más, pero tendremos que esperar un año o tal vez más, porque recordemos que existe la huelga de los escritores en Hollywood. Pasando al tema del doblaje en español latino, ¿alguien lo notó? ¿Alguien realmente dijo, ¿este influencer suena horrible? Claro que no, porque tuvieron una línea y ya. Nadie se dio cuenta de quién era quién y nadie se acordó de nadie. Más que particularmente de Javier Ibarreche, que era más que obvio porque sus diálogos sonaban igual que sus videos de TikTok, pero de ahí en fuera pues no. Así que una vez más, las personas que critiquen sin antes conocer quedaron como unos tontos. Aún así, si te diste cuenta, apenas salieron los Spider-Mans live action en esta película, y eso es porque aún no sabes cuál ha recibido la peor paliza, así que averígualo en este video.